colectivo se pueden hacer muchas cosas, pero siempre se construye. Hay una cosa fundamental que es fijar y pasar, saber llevar a los defensores a los sitios que queremos para crear ventajas para nosotros. Y para eso tengo que ser muy bueno fijando y pasando. Fijaros, fijar a un defensor es muy fácil, lo puedo hacer hasta yo con 100 años que tengo casi. Entonces, solo tengo que agarrar el balón y yo voy para adentro. Si voy para adentro y si me dejáis ir, pues voy. Pero si no, ya tengo a un defensor ahí. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que yo, para hacer eso, porque soy muy malo jugando a los manos, necesito mucho tiempo. Agarro la bola, boto, voy para allá y al final consigo fijar a un defensor. ¿Pero qué ha pasado? He necesitado 4 o 5 segundos, 2 botes. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues que los grandes jugadores son capaces de hacer eso en muy poco tiempo, muy rápido, y no dejar la defensa reaccionar. Cuando yo hago acciones muy largas con la bola en la mano, dejo a la defensa reaccionar. Vamos a ver. Fijar y pasar. Fijaros cómo juegan los jugadores de buen nivel. Fijaros cuánto tiempo tienen la bola en la mano. Rápido, 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 hasta que consiguen un hueco. Lo vais a ver otra vez. Pero fijaros, cómo se van llevando a los defensores donde quieren, paso, paso, y no se meten en botes, fintas, historias, hasta que han creado un hueco para los demás. Esto es fundamental, y esto es de lo que vamos a trabajar. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Pero claro, aprender a hacer eso, ¿cómo son los partidos más o menos de chicos y chicas juveniles? Pues os voy a poner un partido de juveniles para que veáis dónde está la diferencia. Lo voy a hacer un poco, no es por reírme, pero para que reflexionéis un poco. ¿Cómo jugáis ahora mismo vosotras o los chicos de vuestra edad? Fijaros, uno agarra la bola, boing, 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 choco, me pego, vamos otra vez, boing, 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 boing. Estos son sus campeones en España. O sea, no creéis que son unos torcebotas. Choco. Aparte ya de la broma, ¿qué diferencia hay entre esto y lo que habéis visto antes? Eso es de lo que vamos a hablar. Ser rápidos. Si veis a la selección española femenina, ¿cómo juegan de eso? ¿Cómo sueltan la bola? ¿Cómo fijan? Eso lo puede aprender cualquiera, pero hay que trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora bien, primero hay que aprender a llevar a un jugador, a una jugadora, a un defensor, para un lado y para otro, a donde yo quiero. ¿Qué vamos a hacer? Los primeros ejercicios que vamos a hacer van a ser un poco encaminados a eso. Aprender a mover a un defensor o a una defensora donde queremos. Por ejemplo, ejercicios de este estilo. Ahí veis a Cornito cuando era un poquitín más joven que ahora. Y por lo tanto parecía más niño de lo que parece ahora. ¿Qué se está entrenando ahí Gulbin y ahora Sebastián Simonet? Pues en llevar a un defensor donde él quiere y que no le defienda. Soltar la bola rápido. Lo veis, pocos pasos, poco tiempo y soltar la bola. Esto es lo primero que hay que hacer y no perder los pases. ¿Qué es lo que tenéis que aprender? Voy a dejar correr un poco el vídeo porque hay 3 detalles importantes que tenéis que mejorar en la técnica. Saber llevar a un jugador creando peligro. Y entonces, para crear peligro hay 3 puntos importantes que ahora os voy a recalcar. Y vais a ver que estos jugadores lo están haciendo. 3 puntos importantes. Los pies siempre dirigidos a portería. La mayoría de los pases con el brazo armado. Y la vista puesta en la portería en los momentos importantes. Lo vais a ver. Fijaros que los jugadores hacen siempre esto. Siempre con el brazo armado. Porque si no, no creo peligro. Si voy siempre con el brazo abajo, todo el mundo sabe que yo no tiraré. Siempre lo vais a ver con los pies, eso, dirigidos hacia la portería. Porque cuando juego con los pies dirigidos hacia las bandas, hacia las gradas, todo el mundo sabe que no tiraré. Y siempre con la vista puesta en la portería. ¿Lo habéis entendido, no? Eso es una parte del trabajo
que vamos a hacer hoy. ¡Vamos ahí! ¡Venga, venga, venga! Cruce y entra la siguiente pareja. Le damos la bola y entra. Siempre con la misma bola. Venga, vamos ahí. Llévatela a un lado. Llévatela a un lado. Llévatela a un lado. Siguiente pareja. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido. La velocidad colectiva es trabajar con muy pocos pasos. Hay que coger la bola y en el primer paso ya pasarla. Pero seguir atacando portería. Recibir, pam, pam. Pero no te quipes, llevarla a un lado, llevarla a otro, pasar la bola. Cuando hacéis los otros encarnados, cruzáis y doy la bola a la siguiente parte. ¿Vale? Así que 2 5. Venga. Esto mismo que habéis estado haciendo. Ah, que no son juveniles. ¿Veis ese gol? Parece que no hemos hecho nada. ¿Qué han hecho? Ahí, este es el Ademar. ¿Qué han hecho? Fijaros lo que han hecho. Abrirle la puerta para dejarle un 1 contra 1 muy abierto. Vamos a ver qué han hecho. ¿Habéis visto Antonio García? ¿Habéis visto cómo le han abierto la puerta? Justo lo que estabais diciendo vosotros. Ah, estos juveniles son un poco mayores, es el equipo nacional, es justo lo que estabais haciendo al final. Un cruce, amplio el espacio. Lo vais a ver qué es lo que han hecho. Justo lo que hemos estado trabajando al final. Cruce y fijaros cómo le han abierto la puerta. Es que Entre Ríos finta muy bien, sí, Alberto es muy bueno. Muy bueno cuando eso. O Gurbindo, es que Gurbindo tiene una finta que, joder, lo vais a ver como no es casualidad, porque es que esto que lo veis hecho por la derecha, por la izquierda lo vais a ver hecho por el otro lado ahora mismo para que meta gol o para que aquí, en este caso, viene el lateral
¿Lo veis cómo lo han dejado aburriendo? Ahora viene el lateral, que es lo que estaba haciendo el pivote que defendía, se venía mucho y deja un hueco a la espalda. Entonces puede aprovechar el pivote, puede eso. Como veis, los equipos grandes juegan con cosas sencillas. Lo que os estoy contando aquí no son cosas para juveniles, son cosas de profesionales. Así que, si sabéis hacer bien lo fácil, seréis buenos, si no,